En 1756, John Wesley recibió una carta de un padre que tenía un hijo descarriado. En esta carta, este padre le contaba a Wesley: le plació a Dios no quitarle la vida a mi hijo en sus pecados. Le dio tiempo y un corazón para arrepentirse. Obviamente el contexto de este hijo o este joven era que había sido condenado a muerte por sus crímenes. La carta seguía diciendo: desde el día que el Señor lo salvó, su paz fue en aumento diariamente, hasta que el sábado, el día de su ejecución, salió de la celda de los condenados a muerte, vestido con un sudario, y subió al carro. Conforme iba avanzando a su muerte, la alegría y la mirada serena en su rostro sorprendía a todos los espectadores. Este joven había hallado un gozo que ni siquiera el patíbulo le podía quitar. Hasta ahí la historia. Hermanos, evidentemente este joven tenía o había conseguido, por gracia del Señor, una fe en Jesús no fingida y una esperanza inquebrantable en su Dios. Pudo hacer que este joven tenga un gozo en medio de estas circunstancias, en medio de ese camino a su muerte, porque él tenía la certeza de que si él cerraba sus ojos, los iba a volver a abrir en la presencia del Señor. Y es por eso que los espectadores de ese momento no podían entender cómo puede ser que alguien que esté yendo rumbo a su muerte esté feliz, tenga paz. No lo podían entender. Algo similar también pasaba con el apóstol Pablo. Él es otro ejemplo de esta virtud. Todos nosotros sabemos que el apóstol Pablo soportó muchas cosas, insultos, maltratos, persecuciones, e incluso esta carta la escribió estando él preso en Roma. Pero él, habiendo vivido todas estas cosas y lo que incluso estaba viviendo en ese momento, Pablo nunca perdió su gozo en el Señor. Y teniendo este gozo en el Señor, Pablo quiere animar a los filipenses a que estos hermanos también puedan perseverar en su fe, que puedan seguir adelante, pero sin perder su gozo. Y he titulado esta exposición "Los beneficios de gozarnos en el Señor", y hoy vamos a estar escuchando la primera parte. Vamos a ver 5 beneficios de gozarnos en el Señor. Hoy vamos a estar viendo 2 y el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a estar viendo los otros 3. Bien, entonces, si nosotros queremos perseverar hasta el fin, debemos atesorar estos beneficios de gozarnos en el Señor. Y uno de los beneficios que el apóstol Pablo nos marca es que nos va a dar seguridad. Ese es el primer punto en esta mañana. El beneficio de gozarnos en el Señor es que nos da seguridad. Leamos de nuevo el primer versículo del capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Hermanos, como verán, el tono del apóstol Pablo no cambió. Desde que empezó esta carta, así como venimos siguiendo esta serie, vimos que desde el principio el hermano está estimulando a estos hermanos, está de alguna manera, de una manera tierna hablándoles, y él sigue continuando con ese tono, porque los filipenses realmente eran miembros de la misma familia espiritual que el apóstol Pablo, eran sus hermanos, sus amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenían el mismo Padre. Tanto Pablo como los filipenses habían creído en el Señor Jesucristo, y es por eso que él los llama hermanos. Y bien, y es a estos hermanos que Pablo les dice que debían gozarse. Dice ahí gozaos, que en otras palabras es regocíjense, alégrense. Y lo hace en tono de un mandamiento. Pero noten que ese mandamiento no es como una reprensión, como si los filipenses no tuvieran gozo. Pablo quería que sus amados hermanos
estén caminando con el Señor, estén soportando las aflicciones, pero con gozo. Y digo esto porque no es la primera vez que Pablo hace mención al gozo. Ya lo había hecho, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, cuando él les decía que oraba por ellos siempre con gozo. ¿Por qué? Porque ellos eran participantes en el Evangelio. Y lo último que vimos en el capítulo 2, versículo 9, es que Pablo les animaba también a estos hermanos a valorar y a tener gozo por aquellos servidores abnegados que habían en la iglesia. Pero hay algo particular en este versículo. Dice ahí que Pablo les manda a los filipenses a alegrarse, a gozarse en el Señor. Esa es la particularidad. Antes hablaba acerca del gozo y va a seguir hablando más adelante también del gozo. Es por eso que muchos hablan de la carta a los filipenses como la carta del gozo, o sea que está inundado de esta palabra, pero acá dice que debían gozarse en el Señor. ¿Y por qué es necesario ver esta distinción? Porque hay algo particular que Pablo está tratando de hablarles. Y para entender mejor lo que Pablo les está pidiendo, pensemos un momento en el contexto de este mandato. Por un lado, Pablo estaba preso. ¿Preso por qué? Por ser cristiano y vivir como cristiano. Él no había hecho ningún mal, él no era un delincuente, él no era un asesino, por lo menos no en este momento. Él no estaba con criminales. Él solamente había creído en Cristo y vivía como cristiano. Y por eso él estaba preso. Obviamente podemos decir que él había perdido su libertad en este contexto, pero nunca perdió su gozo. Eso quiere decir que les está pidiendo a alguien que estaba padeciendo cosas. Ahora, por el otro lado, los filipenses, lo mismo, por ser cristianos estaban pasando circunstancias muy difíciles. Eran rechazados, perdían a sus amigos, familiares, porque de alguna manera los filipenses, el contexto de los filipenses eran aquellos que se gloriaban por ser ciudadanos romanos. Y al cambiarse de bando, o decir, dejar de sentirse orgullosos por ser ciudadanos romanos y ahora tener una identidad en Cristo, los que estaban cercanos a ellos los desestimaban, los veían como traidores porque estaban dando su fidelidad a Cristo y ya no a César. Ellos se enfrentaban diferentes circunstancias y persecuciones, e incluso nosotros hemos visto por el capítulo 2 que estuvieron a punto de perder a un hermano amado, a Epafrodito, quien era un miembro importante para ellos. ¿Y por qué quiero que veamos este contexto? Porque si nosotros nos enfocamos en estas imágenes o en este escenario, es muy difícil imaginar gozo. ¿Por qué? Porque evidentemente en ese contexto no tenían motivos emocionalmente hablando para estar felices y mucho menos para estar seguros, porque tenían amenazas por todos lados, Pablo preso, ellos perseguidos. ¿Cómo podrían estar seguros o felices? Ahora bien, Pablo sabe que el gozo del cristiano no viene por las cosas externas, como las circunstancias que estaban viviendo. Y tampoco es que el gozo del cristiano se trata de una felicidad fingida. No sé cuántos de ustedes, ahora no sé si está tanto, pero en un momento en los comercios ponían un cartel, vos entrabas y decías, sonría, lo estamos filmando. O sea, es como que tenías que entrar. Bueno, Pablo no está pidiendo que sonrían todo el tiempo, no es una felicidad fingida, sino que el gozo al que se está refiriendo Pablo era algo interno. Y es algo interno surgía de estar satisfechos y llenos de gratitud por estar unidos a Cristo y tener una relación cercana con Dios y ser conscientes de todas las bendiciones que traía esa unión con Cristo. O sea, no tenía nada que ver con las cosas de afuera.
tenía que ver con una realidad interna. Hermanos, estos filipenses estaban unidos a Cristo. Por medio de Cristo tenían una relación con Dios. Estaban cercanos a Dios y eran conscientes de todo lo que habían recibido, de todas las bendiciones espirituales que ellos habían recibido en Cristo. Y Pablo, evidentemente, no quería que este gozo que Dios le había derramado en el corazón de estos filipenses sea afectado o movido por las circunstancias. Y es por eso que hace uso de sus habilidades judías. Como un buen maestro judío, él va a usar las repeticiones. Los judíos, los maestros, para de alguna manera transmitir una idea y enfatizar en esa idea, usaban la repetición, la repetición, la repetición. Por eso Pablo, siendo judío, va a hacer ese uso. Y él dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, Pablo quería asegurar que los filipenses se mantengan firmes en la fe, que sigan soportando las aflicciones, que sigan soportando las persecuciones, pero que no sean movidos de su gozo en el Señor. O sea que si los filipenses atendían a este mandamiento y mantenían su gozo en el Señor, ellos estarían seguros en su fe, seguros en su esperanza, seguros en que nada ni nadie los iba a poder separar de su Señor. Y esa seguridad, hermanos, iba a ayudar a estos filipenses a seguir sirviendo a Dios, a seguir sirviendo abnegadamente a sus hermanos, porque hasta ahora lo habían demostrado. No solamente predicando el evangelio, sino también participando con sus dones, con sus cosas materiales, incluso dándoselos a Pablo. O sea, ellos eran participantes de todo eso y Pablo no quería que eso se pierda. Evidentemente ese gozo en el Señor los iba a llenar de valor para seguir soportando y seguir predicando a Cristo. Como verán, es un beneficio el mantener el gozo en el Señor. Y como Pablo lo sabía, no le pesaba repetir las mismas cosas una y otra vez. Aparte, todos conocemos a Pablo y él no era un hombre que venía como a innovar nuevas ideas o nuevas filosofías, sino que Pablo era un predicador fiel del evangelio y de todo el consejo de Dios, aunque para muchos en ese tiempo eso fuera una locura. Él no iba a inventar otra cosa. Por eso él dice que él no le importaba si a él lo veían como alguien que repite y una u otra vez. Él no le importaba eso porque aparte de eso le era seguro para los demás. Los iba a mantener seguros. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Cómo nosotros podemos ser beneficiados también de entender o atender este mandamiento que los filipenses en ese tiempo debían atender? Hermanos, este gozo en el Señor no era algo particular de ellos. Este gozo es parte del fruto del Espíritu y está en todo genuino cristiano, tanto en los filipenses como cristianos de hoy en día. Entonces, hermano, hermana, si has creído en Cristo, eres participante del gozo que te trae el evangelio. Y al creer en el evangelio, estás unido a Cristo. Igual, no diferente, igual que los filipenses, no hay diferencia. Ahora, y por estar unido a Cristo, igual que los filipenses, vos has sido perdonado, has sido justificado y ya eres parte de la familia de Dios y miembro de la iglesia de Cristo. ¿Y qué más? Al igual que Pablo, los filipenses y el joven que iba rumbo a su muerte, ya estás unido.
y estás en constante relación cercana con el Dios creador del cielo y de la tierra. Y eso no es un cuento, es una realidad, hermanos. Es una realidad que Cristo consiguió para nosotros. Y esa realidad que es abundante debe ser suficiente para movernos a atender y a responder este mandamiento de gozarnos en el Señor. Pero también es una realidad que así como los filipenses, vos vas a ser tentado a descuidar este mandamiento. Hermanos, el enemigo sigue siendo el mismo enemigo de los filipenses. El mundo sigue siendo el mismo mundo que los filipenses, aunque los escenarios hayan cambiado. Y las inclinaciones de la carne no es diferente que a las inclinaciones que los filipenses tenían. Viendo esa realidad de lo que Cristo consiguió, pero viendo también la realidad de que el mundo, el enemigo y tu carne van a atacar esa realidad y van a quererte quitar ese gozo y para que vos pierdas de vista al Señor, entonces, hermano y hermana, no dejes que nada ni nadie te perturbe, que ninguna circunstancia, por difícil que sea, te haga pensar que necesitas algo más que Cristo para ser feliz. Y lo peor de todo, que seas convencido de que este mundo puede darte eso. Hermanos, recuerden que el gozo no viene de lo que este mundo puede dar. El gozo viene desde adentro, de entender que en Cristo ya estamos completos. Cristo ya lo ha hecho todo y por estar unidos a Él somos más que beneficiados. Pero como aprendimos también, hermanos, creer en Cristo y vivir como cristiano te va a llevar a dificultades, así como le llevaba dificultades a Pablo y a los filipenses. Eso no va a cambiar de acá hasta que Cristo venga. Le es necesario entrar, nos es necesario entrar al reino de los cielos padeciendo dificultades. Solo por ser cristianos, solo por haber negado nuestra realidad antigua y haber abrazado una identidad nueva en Cristo Jesús, vamos a padecer dificultades. Hermanos, no sé ustedes, pero posiblemente si ya han pasado por ahí los nuevos, pueden pasar que sus familiares los rechacen. Sus amigos con los que antes se reunían les hagan a un lado. ¿Por qué? Porque ustedes están queriendo seguir a Cristo. Mis padres antes creían que ser cristiano o ser cristiano evangélico era una traición a su religión, cuando lo único que estaba haciendo es hacer viva la religión y la religión verdadera. Muchos de ustedes pueden padecer con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo por querer leer la Biblia. Yo me llevaba la Biblia a la obra de construcción donde trabajaba y la gente se burlaba de mí porque simplemente quería aprender de mi Dios, quería conocer a mi Señor y en vez de estar durmiendo media hora me ponía a leer la Biblia y eso para mis compañeros era rechazo. Van a padecer cosas por creer en Cristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Ya nada en este mundo los va a poder separar de Cristo. Nada, hermanos, nada. Y no porque ustedes lo tengan, no, porque Cristo nos tiene en sus manos. Cristo murió por nosotros, no fue al revés. Él tomó la iniciativa y Él nos tiene en sus manos. Y Él no va a perder a ninguno de nosotros, por más que suframos en este mundo. Es así que dijo en Juan, Jesús mismo hablando en Juan capítulo 6, versículo 39, voy a leer en la Dios habla hoy. Y Jesús decía esto: y la voluntad de aquel que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. ¿Se dan cuenta dónde estaba su fe de este joven que estaba yendo a la muerte?
de que iba a volver a ver a Cristo. Hermanos, pasemos lo que pasemos en este mundo, no dejemos que nada distraiga nuestros ojos de ver a Cristo y de ver todos los beneficios que tenemos por estar unidos a Cristo. Entonces, atendamos al mandamiento de Pablo y que podamos nosotros guiar nuestros ojos, nuestra mente, nuestras emociones a Cristo. Y si lo hacemos, si todo nuestro ser, hermanos, si todo nuestro ser, pensamientos que muchas veces son contrarios, que nos desaniman, pero si todo nuestro ser, ojos, mente y corazón, nuestro ser externo e interno está puesto en Cristo y en lo que Él consiguió, el gozo en el Señor que tengamos cada uno de nosotros será indestructible. Nadie lo va a entender, pero tampoco lo tenés que explicar, lo tenés que vivir. No lo van a entender como no lo entendían cuando vieron a ese hombre con paz y con felicidad yendo a la muerte. Es así que nosotros debemos caminar, hermanos. Cada uno de nosotros necesitamos todos los días renovar nuestro entendimiento y llevar nuestra mirada a Cristo. Ahora bien, el texto me lleva también a tomar unos minutos para poder hablarle a aquellos hermanos que predican en esta iglesia. Daniel, Julián, Marco y cada tanto Pablo. O incluso a los que dirigen las reuniones iniciales. Quiero dirigirme a ustedes y obviamente me incluyo. Hermanos, este texto debe ayudarnos a entender que no debemos cansarnos de repetir una y otra vez las verdades de la palabra de Dios, porque las ovejas lo necesitan. Pablo, por medio de este texto, nos está indicando que es más seguro que nosotros repitamos a que inventemos algo nuevo. Hermanos, debemos estar convencidos de que Dios no quiere que seamos innovadores, sino fieles a su palabra. Y si nosotros lo entendemos, sigamos esforzándonos para predicar una y otra vez el Evangelio y todo el consejo de Dios. Para nosotros es seguro, pero también es seguro para la iglesia, para cada uno de ustedes es seguro que nosotros prediquemos fielmente y así ustedes crecer seguros y gozosos en el Señor. Por otro lado, quiero hablarles a ustedes, iglesia. Hermanos, hombres y mujeres, ustedes no necesitan nuevas revelaciones o las buenas intenciones de hombres. Ustedes no necesitan algo nuevo para crecer espiritualmente. Ustedes solamente necesitan escuchar una y otra vez la voz del buen pastor, y ese buen pastor es Jesucristo. Nosotros solamente somos portadores, pero Él es el buen pastor. ¿Y por qué necesitamos una y otra vez escuchar la voz del buen pastor? Porque la voz del buen pastor no cambia y sigue siendo útil en el 2025. Hermanos, y si están de acuerdo conmigo en esto, les ruego por favor que no se cansen ni se acostumbren a escuchar las maravillosas verdades del Evangelio. Porque lo que escucharon hoy al inicio, ustedes posiblemente ya lo han escuchado. Pero no se cansen y no se acostumbren. Oren, iglesia, oren por los que predican para que se mantengan fieles, porque la tentación es grande. Hermanos, oren,
Si ustedes quieren que en esta iglesia se persiga la sana doctrina y oren para que los que predican sean temerosos de Dios y entiendan de que se están parando delante de Dios y de parte de Dios y solamente deben comunicar lo que el texto está comunicando, porque eso es lo que ustedes necesitan. Pero oren, hermanos, oren. Y por otro lado, les pido también que puedan estar atentos a ese susurro interno. No sé si les pasó, pero por las dudas se los digo, que cuando escuchan algo, hay una vocecita ahí que nos dice, pero esto ya lo escuché. Esto yo ya lo leí. Esto yo ya lo sé. Otra vez lo mismo. Hermanos, si ustedes escuchan a ese susurro, a esa vocecita que les habla de esa manera, debes saber que estás siendo tentado o tentada a salirte de un lugar seguro para escuchar algo nuevo o las medias verdades del enemigo. Debes convencerte que necesitas la palabra de Dios una y otra vez. Y aunque se repita, debes indagar en eso porque evidentemente hay mucho más beneficios de lo que ya has entendido hasta ahora. Y por último, iglesia, quiero volver a animarles a que lean la Biblia. Ya no voy a pedir que levanten las manos, no lo voy a comprometer, pero quiero preguntarles, ¿has leído la Biblia completa? ¿De principio a fin? Pastor, eso ya no lo dijiste. Otra vez se los repito porque para ustedes es seguro. ¿Has leído la Biblia completa de principio a fin? Si no lo has hecho, hermano, hermana, te pido, te imploro, te ruego, por favor, que lo hagas, porque estás en peligro. Estás en peligro. Leer una y otra vez te mantiene seguro. Podés cuidarte y podés cuidar la iglesia. Y los que han leído ya, les animo a que vuelvan a leerlo. Hermanos, no debemos cansarnos de leer la palabra de Dios. Es el alimento diario para nuestra alma. Así que ánimo, hermanos, sigamos meditando en la palabra de Dios. Otro beneficio de gozarnos en el Señor es que nos mantiene alertas de las amenazas. Ese es el segundo punto. Nos mantiene alertas de amenazas. Bien, venimos viendo que lo seguro para los filipenses era que no se cansen de las repeticiones. Lo peligroso entonces es que ellos presten atención a otro tipo de enseñanzas o tengan comezón de oír para ir a escuchar a charlatanes. Y también eso era una realidad en la iglesia de los filipenses, y es por eso que Pablo le dice en el versículo 2 lo siguiente: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y como verán, otra vez Pablo usa la repetición, pero esta vez lo usa para enfatizar acerca de un peligro que estaba acechando a la iglesia. Y él dice 3 veces, guardaos. En otras palabras, cuidado, cuídense. Y estas palabras, hermanos, como les dije, tienen que verlo de una manera tierna, como un padre que está alertando a sus hijos de una manera afligida, gritándoles, cuidado. Los que son padres lo van a entender. Un auto se te está atrás, cuidado, cuidado con el perro. Bueno, ese tipo de cuidado de un padre desesperado por el peligro que estaban teniendo estos hermanos es lo que el apóstol Pablo emplea. Y lo hace de forma de mandamiento, como para que no lo tomen a la ligera. Guardaos, cuídense. Y seguramente fue Epafrodito en este momento, porque acuérdense que Epafrodito fue
enviado de la iglesia de Filipos a ver a Pablo, a llevarle cosas, a llevarle suministro y a estar con él. Y seguramente fue él quien le informó a Pablo que en la iglesia de Filipo había hombres que amenazaban la unidad de la iglesia y el gozo que tenían en Cristo. ¿Y cómo es que la amenazaban? ¿Con violencia, con armas? No, con falsa doctrina. Y para que los hermanos entiendan lo peligroso que era escuchar o prestarle atención a estos hombres, Pablo usa palabras duras para referirse a ellos. Él les llama perros, malos obreros y mutiladores. Hermanos, esta triple advertencia que Pablo está haciendo lo hace refiriéndose a aquellos que en el capítulo 1, versículo 27, él había mencionado como aquellos que se oponían al evangelio. Estos son esos que se oponían al evangelio y ahora los está identificando con más claridad. Y este grupo, como lo vamos a ver más adelante, eran conocidos como los judaizantes en la Biblia. ¿Quiénes eran los judaizantes? Era un grupo de judíos que decían haber creído en Jesús, pero que para ser parte del pueblo de Dios, ellos sostenían, o alcanzar la completa salvación, les era necesario a los gentiles circuncidarse y guardar la ley. Ese grupo es al que se está refiriendo. Y obviamente, esa doctrina era salvación por obras y atacaba ferozmente a la doctrina de la suficiencia de Cristo. Y es por eso que Pablo manda a los filipenses a que se cuiden de los perros. Ahora, obviamente, debemos otra vez marcar diferencia. ¿Por qué? Porque si yo les digo cuídense de los perros, hoy en día no es tan violento como en ese tiempo, porque los perros hoy en día están dentro de nuestras casas. No sé quiénes tienen mascota, yo tengo una. Se llama Kimi, cualquier cosa la van a visitar. Pero los perros están en casa, reciben cariño, reciben alimento, son tratados como animales fieles al hombre. Pero en esa época, hermanos, los perros eran animales que vivían en las calles, en los campos, buscaban su alimento en la basura, peleaban entre ellos, incluso intentaban atacar y morder a todos aquellos que se les acercaban. ¿Y por qué es necesario entender el contexto? Porque cuando Pablo le está diciendo que se cuiden de los perros, le está diciendo, cuídense de los que se comportan como esos perros, no como los perros de hoy, como esos perros salvajes, como esos perros que no le importa a quién agarrar. Ellos van y van a morder. Cuídense de la actitud de ellos, de los que se comportan como ellos. Se dan cuenta que muchas veces, o en todos los casos, siempre es necesario entender el contexto de la audiencia, de cuando fue escrito, porque si no, no podríamos entender esta advertencia. Pero él sigue diciendo y dice que se cuiden de los malos obreros. Y los identifica como obreros. ¿Por qué los identifica como obreros? Porque eran personas, hermanos, que estaban entre los hermanos. O sea, estaban en la iglesia, estaban con la iglesia, estaban entre los hermanos. Trabajaban como si fueran maestros cristianos. ¿Por qué? Porque decían haber creído en Cristo. Pero Pablo aclara que estos son malos obreros. O sea que cualquier cosa que ellos dijeran o hicieran ponían en riesgo la unidad de la iglesia, el verdadero evangelio y el gozo en el Señor. Ellos iban a morder cualquier cosa e iban a hacer mal las cosas. Estos malos obreros les hacían creer a sus oyentes que todavía no estaban completos. Por ende, no había satisfacción completa en la obra y en la persona de Cristo. Hermanos, estos hombres, en vez de edificar, estaban destruyendo. En otras palabras, usando el término de obreros,
No sé cuántos de ustedes, obviamente esto me involucra porque ¿cuántos de ustedes trabajaron en una obra en construcción? Yo lo he hecho. ¿Y qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Hay hombres que para levantar una pared ponen plomada, tiran hilo, para que puedan edificar de una forma recta y bien. Pero a estos hombres no les importaba eso. No les importaba edificar de forma derecha, de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos seguían, no, pero nosotros ya lo sabemos, y hacían, y las paredes están así torcidas. Después el revoque lo arregla. Hermanos, en la obra muchas veces hay cosas que están fuera de plomo o fuera de nivel. ¿Y saben lo que se hacía? Y mientras que al ojo esté bien, ahí zafa, pero si vos ibas con una plomada y con un nivel estaba todo mal. Bueno, estos hombres hacía que a los ojos pareciera que era lógico lo que estaban diciendo. A los ojos de los hombres o a los oídos de los hombres parecía tener razón. Pero cuando ponían la plomada del evangelio estaba tan distorsionado que los alejaba de Dios en vez de acercarlos. Por eso es que estos hombres eran malos obreros. Eran malos obreros. Estos hombres, en vez de descansar en los méritos de Cristo, prestaban su atención en los méritos humanos, que siempre, por experiencia nuestra, incluso de ellos, siempre son imperfectos. Y en vez de acercarlos a Dios, los alejaban. Por esta razón, Pablo da la tercera advertencia y les dice que debían cuidarse de los mutiladores del cuerpo. Y es por eso que yo los identifiqué como los judaizantes. Porque este grupo seguía defendiendo el rito de la circuncisión, o sea, de tener que flagelarse, de tener que cortarse el prepucio. Ellos seguían sosteniendo que para ser parte del pueblo de Dios debían circuncidarse. Y hermanos, este problema con los mutiladores del cuerpo, con los judaizantes, Pablo lo tuvo desde el principio de su ministerio. Si ustedes leen Hechos, o los que ya han leído Hechos, van a saber esto, van a entender que donde Pablo llegaba con el verdadero evangelio, Pablo fue como un misionero que llevó el evangelio por todos lados y donde él llegaba predicaba que la salvación era por gracia de Dios, por medio de la fe en la persona de Cristo y que la salvación era tanto para judíos como para gentiles. Y dice que muchos creían y otros no. Y al rato, ustedes van a ver la historia detrás de él, venían los judaizantes desacreditando lo que Pablo les había dicho y diciéndoles que la fe en Cristo sola no salva, no es suficiente y era necesario atender a la ley y circuncidarse. Si pueden después en sus casas lean Hechos 15 y ustedes van a ver que ese conflicto Pablo lo tuvo todo el tiempo, incluso a él mismo lo confundió. De tal manera que Pablo tuvo que volver a Jerusalén a juntarse con los apóstoles para tocar este tema. Y en el capítulo 15 habla acerca del primer concilio. En ese concilio esto ya fue resuelto. Ahí fue por los apóstoles dicho de que ya no hacía falta poner más cargas en las personas que ellos ni sus antepasados podrían haber llevado. Entonces que era solo por fe en la obra de Jesús. Y aunque ese asunto haya sido resuelto y comunicado por medio de cartas, estos perros, obreros malos y mutiladores del cuerpo seguían generando problemas y confusión en todas las iglesias. Gálatas es otro ejemplo de eso. Hermanos, con estos hombres sueltos ahí y su falsa doctrina en la iglesia, el gozo en el Señor estaba siendo atacado constantemente. Por eso Pablo enfatiza y lo hace 3 veces advirtiéndole a los filipenses para que ellos estén alertas de las amenazas y así puedan cuidarse a sí mismos y cuidar la iglesia.
¿Se dan cuenta que sí hay beneficios de estar atendiendo al mandamiento? Debemos cuidar el gozo en el Señor, pero hay amenazas y debemos ser conscientes de eso. Pero después de advertirles, Pablo les recuerda a los filipenses quiénes eran, para que no sean movidos de su fe. Les recuerda quiénes eran en Cristo, para que ellos puedan resistir las artimañas del enemigo. Versículo 3, en este caso lo voy a leer en palabra de Dios para todos, para ser un poco más, digamos, explícito en esto. Dice versículo 3, nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados, los que adoramos a Dios por medio de su Espíritu y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida sin poner nuestra confianza en lo que logramos por nosotros mismos. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está haciendo es poner sobre la mesa por medio de esta carta la doctrina verdadera versus la doctrina falsa. Está poniendo salvación por fe versus salvación por obras. Está poniendo méritos humanos para la salvación versus méritos de Cristo, suficientes para salvar a las personas. Y como Pablo deja bien claro que la única manera de que una persona sea parte de la iglesia y entre en relación con Dios es que tengan el Espíritu de Dios en su interior. Y para que el Espíritu Santo esté en el interior de las personas, solo Cristo es suficiente para que eso suceda. No hay otra forma. No, para vos tener el Espíritu tenés que hacer esto, No, Cristo ya lo hizo todo y ellos debían entenderlo. La fe puesta en Cristo hacía que el Espíritu Santo venga a morar en ellos y por medio de morar en ellos el Espíritu Santo ellos podían adorar, amar, atesorar las cosas de Dios. Y evidentemente eso era más que una marca externa en el cuerpo. Hermanos, Pablo está dando un golpe de nocaut contra la falsa doctrina. Pablo dice que solo aquellos que descansan y se gozan en la obra perfecta y completa de Jesús son aquellos que en espíritu, no en cuerpo, en espíritu, o sea, desde adentro, desde su interior, sirven y adoran a Dios. Solo aquellos que han sido regenerados, solo aquellos que han tenido un nuevo corazón, son aquellos que son guiados por el Espíritu para amar, adorar y servir a Dios. Hermanos, para nosotros un poco entender lo que Pablo también está diciendo, debemos recordar que Pablo está atacando esta doctrina porque él mismo la había abrazado antes. Él mismo había experimentado esto que los judaizantes estaban tratando de intentar. Pablo había intentado por muchos años confiar en sus obras y pensaba que con sus obras él podía agradar a Dios y ser recibido por Dios. Es por eso que él les va a recordar en este escrito que ese no es el camino para acercarnos a Dios. Versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Qué es eso de confiar en la carne? Yo tengo para confiar en mis logros. O sea, si estas personas, estos judaizantes dicen que debemos tener obras, tenemos que cumplir la ley, bueno, yo tengo más. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne o en sus logros, en su obediencia, etcétera, yo más, dice Pablo. Y él presenta el por qué. Él no era un palabrero, él no estaba tratando de convencerlos con palabras poéticas o con palabras exageradas. Lo que él dice es verdad. Versículo 5 dice, circuncidado al 8º día. O sea, ¿qué está diciendo él? Que sus padres atendieron al pacto de Abraham,
que él fue alguien que fue circuncidado atendiendo a lo establecido al pacto, del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, o sea que israelita de nacimiento, no un prosélito, no alguien que se unió a la fe judía, sino que él nació siendo judío, hebreo de hebreos, dice ahí. Y él enfatiza esto, ¿por qué? Porque yo soy puro. Mi padre es hebreo, mi madre es hebrea, hebreo de hebreos, y era el grupo que sostenía el idioma hebreo. O sea, hebreo de hebreos. Cuanto a la ley, fariseo, dice Pablo. Ustedes, si han leído Hechos también, ustedes saben que Pablo fue educado por Gamaliel, un reconocido fariseo, doctor de la ley y miembro del Sanedrín. O sea, sabía lo que él decía. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, yo creo que eso no hace falta contarles a ustedes lo violento que él era, lo acechador que él era contra los cristianos cuando él era Saulo de Tarso. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, o sea, intachable. Nadie podía decir que él no cumplía la ley de Moisés. Él era fiel a la ley judía. Hermanos, el apóstol Pablo por muchos años había buscado ganarse el favor de Dios y él estaba convencido que su linaje, ese linaje puro y sus logros sería aceptado por Dios hasta que se encontró con Jesús o hasta que Jesús le salió al encuentro. Ahí cambió todo para Pablo. En ese encuentro Pablo pudo comprobar que el camino de la circuncisión de la carne o los méritos humanos no logran salvación ni gozo verdadero. Esa bolsa de grandes logros, de grandes méritos humanos no era el camino a una relación con Dios, sino la circuncisión de corazón que solo Cristo se lo podía dar y de pura gracia, no por merecimiento. Pablo no podía reclamarle a Jesús: Jesús, yo he estado persiguiendo, yo he estado haciendo las cosas bien, merezco la salvación. No. Jesús le iba a dar ese nuevo corazón, pero de pura gracia. Hermanos, y como veremos la semana que viene, este gozo en el Señor que tenía Pablo, ese encuentro había cambiado toda su mente, todo su ser, de tal manera que Pablo estaba dispuesto a tirar a la basura todos esos logros, todos esos méritos que él había conseguido en su vida por amor a Cristo, por descansar en la justicia de Cristo y porque él se gloriaba solamente en Cristo. Entonces, como verán, en la esencia del ser humano está buscar, de alguna manera, en el hombre caído, está el buscar ver de qué manera puede ser aceptado por Dios. Está a ver si puede ganarse la salvación. Y es por eso que quiero hablarle también en esta mañana a aquellos que todavía no han puesto su confianza en Cristo. Ya sea que sea niño, joven o grande. Estás escuchando hablar del gozo en el Señor y eso es raro, es loco para vos porque no lo vas a experimentar si no tenés a Cristo. Podés estar en esta mañana pensando que vos no molestás a nadie, vos vas a tu trabajo, volvés, no afectás a nadie, pensás que no sos igual que tus vecinos, que tus compañeros de trabajo, que no sos igual a tus compañeros de escuela. Y por todo eso el Señor te tiene que tomar en cuenta. Como verás, ese no es el camino. E incluso puede haber hoy entre nosotros personas que dicen ser cristianos, que conviven con nosotros, cantan con nosotros, oran y escuchan la palabra con nosotros, pero así como
en la iglesia en Filipos, habían judaizantes que creían ser cristianos, pero su corazón no descansaba en Cristo. Así puede ser que haya entre nosotros personas que creen ser cristianos. Ustedes saben muy bien si están descansando en la fe, en Cristo Jesús. Ustedes tienen que examinar eso. Pero ya sea que te estés engañando pensando que sos cristiano sin serlo, o aquellos que no tienen a Cristo directamente, no, yo no creo en Cristo, quiero animarte a algo en esta mañana. Que dejes de intentar lo que yo también intenté por muchos años. Deja de intentar ganarte el cielo porque no lo vas a lograr. Te vas a frustrar una y otra vez. No intentes agradar a Dios porque no lo vas a lograr, porque estamos manchados de pecado. Tu pecado no puede dejarte gozo. El pecado nos da lamento, tristeza, decepción y trae juicio a nuestras vidas. Pero si te arrepientes hoy, si dejas tu justicia propia, si dejas de pensar que podés salvarte y confías solamente en Cristo, de que Él murió en esa cruz cuando Él dijo consumado es, Él te ha dicho, ya te he pagado la deuda. Vos no te podés portar bien, yo ya lo he hecho por vos. Vos no podrías resistir la ira de Dios, yo ya lo he hecho por vos. Tus pecados pueden ser perdonados, pero en la persona de Cristo. Y si crees hoy, ya sea que seas niño, joven o grande, si crees en Jesús hoy, vas a experimentar lo que ese joven criminal experimentó, lo que Pablo experimentó, lo que los filipenses experimentaron, lo que nosotros experimentamos. Un gozo que no tiene palabras de cómo explicarlo, pero es un gozo que viene por la salvación y es un gozo y una satisfacción por creer en la suficiencia de Cristo. Él es suficiente para perdonarte tus pecados. Amigo, amiga, cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. Hermanos, como verán, nosotros tenemos 1001 razones para gozarnos en el Señor. Él pagó nuestra deuda, nos salvó, con su sangre compró una entrada para nosotros a su reino y ninguno de nosotros lo merecía. Y hermanos, si realmente valoramos lo que Jesús hizo, si realmente estamos gozosos de haber recibido esa salvación gratuitamente, entonces nosotros debemos responder al mandamiento de gozarnos en el Señor. Porque si tenemos gozo en el Señor, vamos a poder desechar nuestras obras y vamos a valorar y descansar plenamente en la obra de Cristo. Hermanos, gócense en el Señor, pero también estén alertas de las amenazas como aprendimos, porque van a haber quienes quieran quitarte tu gozo. Te aseguro que vas a ser tentado en tu interior, en tu mente, a que tengas que hacer cosas para crecer. No, yo te quiero crecer espiritualmente, tengo que hacer algo para crecer. Tengo que hacer algo para agradar a Dios. Tengo que hacer algo para buscar la felicidad. Hermano, hermana, ten cuidado, porque aunque no tengamos judaizantes que nos estén mandando a circuncidarnos, nuestra carne puede hacer pensarnos que algo más tenés que hacer para ser feliz. Como verás, no atesorar los beneficios de gozarnos en el Señor nos pone en peligro. Hermanos, un alma insatisfecha va a buscar satisfacción o gozo en cualquier lado. Llámese otra doctrina, llámese filosofías del mundo, o incluso vas a buscar sentirte bien o feliz en cosas buenas. Hermanos, nosotros los miércoles estamos aprendiendo de la familia y vos podés ser inclinado a tener una buena familia para ser feliz.
a que tus hijos sean obedientes para vos estar tranquilo y satisfecho. Los jóvenes pueden estar buscando agradar o buscar la aprobación de otras personas para ellos sentirse realizados. Ahora, entonces no tenemos que tener matrimonios bíblicos, sí, pero es para la gloria de Dios. Y al hacer eso para la gloria de Dios, tu corazón va a estar feliz, pero no es al revés, es para la gloria de Dios y teniendo nuestro gozo en Él. No es para buscar gozo, es porque ya estamos gozosos en Cristo Jesús. O sea, no busques tener un buen matrimonio, tener buenos hijos para ser feliz. Hazlo porque ya el Señor te llenó de gozo y querés obedecerle y querés que tu fe crezca, pero en Él. Hermanos, el alma de cristiano nunca va a encontrar gozo o satisfacción en lo que el sistema de este mundo o en las personas de este mundo puedan darte. Todo eso es pasajero, aunque te prometan dicha y felicidad. Hermano, hermana, si tienes a Cristo, convencete, lo tenés todo. Y solamente necesitas a Cristo para perseverar en la fe. Solo necesitas a Cristo. Ahora bien, como Jesús sabe que solo el cristiano solamente necesita de Él para perseverar hasta el fin, es por eso que Cristo nos ha dado de su Espíritu y nos ha dejado su palabra, para que constantemente podamos verlo a Él y nuestras emociones y nuestros ojos sean guiados a Él. Y no solamente te dio el Espíritu y su palabra, sino te dio una iglesia. Te dio hermanos para que te recuerden o vos nos recuerdes que Cristo es nuestro objetivo. Hacia allá vamos, todo esto es pasajero. Para eso existe la iglesia. Para eso nos reunimos hoy. Para recordar que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Para eso nos reunimos, para cantar de su obra perfecta y suficiente para salvarnos. Para eso nos reunimos, para estimularnos al amor, al gozo, pero en Cristo Jesús, porque entre nosotros todavía sigue habiendo imperfección y a veces no somos ni siquiera motivo de gozo. Pero hermanos, el gozo no está en nosotros, el gozo está en Cristo y que nosotros somos portadores de Cristo. Hermanos, no dejemos por ningún motivo, no dejemos de ver y contemplar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos, oro por esta iglesia para que el Espíritu Santo mueva todo nuestro ser al regocijo, a la gratitud y a que podamos nosotros gloriarnos en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que orar unos por otros por esto? Porque solamente con un corazón gozoso en el Señor podremos servir y adorar a nuestro Dios hoy y todos los días de nuestra vida. Obviamente, nuestra adoración a Dios no será perfecto, pero sí sinceramente. Hermanos, no dejemos de ver a Cristo. Atendamos al mandamiento de gozarnos los unos a los otros, de gozarnos en el Señor. Animémonos, estimulémonos a eso, de que veamos a Cristo, de que no desviemos nuestra mirada de Él, porque hacia allá vamos. Cristo nos espera y este gozo terrenal que nosotros experimentamos va a ser perfeccionado. Hay un gozo pleno que nos espera, pero no es en esta tierra, es en la presencia de nuestro Señor. Que podamos caminar en este mundo hasta la muerte, como ese joven, con un gozo inquebrantable, que el mundo no lo entiende, pero nosotros sí, porque vemos a nuestro Señor.